buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes en una nueva entrega de Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes. Bien, hoy como de costumbre, con interesantes comentarios y análisis. Además, más adelante también estará con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la otorrinolaringóloga Vanessa Pichardo, y estaremos abordando interesantes temas sobre esta área de la salud, así que no se lo pueden perder. Señores, miren, vamos a iniciar haciendo un llamado al ayuntamiento. Nos vamos a quedar en el comentario inicial sobre las problemáticas locales, y en esta ocasión yo quiero referirme al gran problema de la recogida de la basura en horarios no aptos para hacerlo, en horario de básicamente donde el tránsito es hora pico para el tránsito en el centro de la ciudad. Hace ya varios días, semanas, meses que yo he venido presenciando esa situación. Y por alguna u otra razón, con algunos temas que a veces no toman muchísimo tiempo aquí en el programa, yo no había tenido la oportunidad de plantearlo. De hecho, ayer era el día en que yo quería hacer referencia a este asunto, y hasta traje unas imágenes que yo misma hice en el trayecto cuando venía hacia acá a las 5:30 de la tarde. Donde yo transitaba por la calle Sánchez y presencié nuevamente este episodio. Miren eso, la recogida de la basura a las 5:30 de la tarde en el casco urbano, miren, en el centro de la ciudad. Mucha gente se queja de esa situación porque generalmente esto se puede presenciar en un horario donde la gente empieza a salir de los trabajos. Eso fue ayer a las 5:30, pero yo lo he visto, o sea, no hay un horario, puede ser a las 8:30 de la mañana, puede ser a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11, no hay un horario establecido en el ayuntamiento para la recogida de la basura. Entonces no es posible, por un tema incluso hasta de salud, no es el horario oportuno para hacerlo. Yo recuerdo que hace un tiempo se hablaba mucho de este tema y se planteaba incluso a través de los medios de comunicación que el ayuntamiento debió o debería asignar un horario nocturno o un horario muy temprano en la mañana que no coincidiera con el horario en que la gente sale hacia sus trabajos, desde su casa a los trabajos, y viceversa, ya sea del trabajo a la casa. Pero eso no, esas recomendaciones, hubo un tiempo en que se aplicó, pero volvimos de nuevo a las mismas andanzas, como dicen, a implementar esos mismos métodos que no son eficientes y tampoco son sanos. Eso emite mal olor. El mover esa basura, eso es contaminación, y además de eso no solamente es la contaminación ambiental, también es la contaminación del tránsito, el congestionamiento del tránsito, el entaponamiento. No es posible, no podemos continuar así. Donde yo vivo, en la urbanización donde yo vivo, a las 11 de la mañana el día de hoy fue que pasaron a recoger la basura. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento no solicita los permisos a salud pública, por ejemplo, para hacer la recogida de basura después del horario ya no laborable, donde no moleste, donde no entapone las vías principales de la ciudad? Eso es un problema, y yo digo, no es solamente un problema por el tema del tránsito, también es un problema ambiental y de salud. Entonces, el llamado que le hacemos al ayuntamiento es organizarse mejor en ese sentido. Perfecto, la recogida de la basura está mucho más oportuna que nunca, yo diría, porque se está recogiendo la basura, se está viendo la limpieza, y eso lo felicitamos, lo aplaudimos, pero también hay que organizarse con el tema del horario de la recogida de la basura.
Para evitar ese tipo de situaciones, que reitero, no es ocasional, es costumbre ya, que se haga de esa manera, es costumbre. Entonces, vamos a ser más cuidadosos con esto y vamos a tomar las medidas correspondientes. A los regidores que nos ven, que lo propongan, que presenten la queja, o al síndico, en última instancia también, que tome cartas en el asunto, que yo sé que este reclamo le va a llegar. Lo están haciendo bien, pero esa parte hay que mejorarla y yo sé que lo pueden hacer. Yo sé que lo pueden hacer. Señores, en otro orden, hay cosas que uno tiene que reírse. Porque hoy vi en la noticia algo que me pareció tan chistoso, tan curioso, y es el reconocimiento a José Francisco Peñaguaba, quien es el director del Gabinete Social, quien fue reconocido como el funcionario del mes de abril. Yo no sé cuáles son los méritos que tiene para que se haya reconocido como el funcionario del mes de abril, porque desde su gestión él no ha venido haciendo otra cosa más que cometer desaciertos. Entonces yo veo la noticia, la leo y yo no pude evitar reírme. Yo dije, pero Dios mío, es que nos estamos volviendo locos. ¿Quién es que hace las evaluaciones para elegir los funcionarios? Porque hasta donde yo tengo entendido, el único logro que ha tenido José Francisco Peñaguaba ha sido la sombra que se ha ganado sobre la metida de pata, como resultado de la metida de pata que dio con el otorgamiento de los 100 millones de pesos a los artistas. Ese es el único logro y mérito que hasta el momento se ha podido destacar en la gestión de José Francisco Peñaguaba. Pero bueno, así son las cosas en este país. Y hablando de los desatinos del gobierno y de sus funcionarios, cabe señalar, voy a hacer énfasis en esta noticia porque hay otra muy desatinada en el gobierno y es la directora de comunicaciones, que también vive dando palos a ciega, bueno, a ciega a su conveniencia. Todo el mundo sabe que yo he sido una crítica muy fuerte de la gestión del pasado gobierno, de la gente del PLD. He hecho aseveraciones fuertes en este programa respecto al accionar que tuvieron antes. Incluso también he dicho que ellos no tienen calidad moral para criticar nada. Sin embargo, lejos de que estas declaraciones las haya emitido un senador de la bancada del PLD, no deja de tener razón y no deja de incomodar a la gente. Y a mí me incomodó. Iván Lorenzo denunció que, y más bien cuestionó el pago de 3.500.000 pesos a un asesor de la directora de comunicaciones de la presidencia, Milagros Germán. Escuchen bien, 3.5 millones de pesos pagados a un asesor. Eso sin contar de que también denunció que se destinaron 100 millones de pesos de publicidad
para este mes, con motivo del Día de las Madres, solamente para eso. Y yo me pregunto, pero ¿y dónde está esa publicidad del Día de la Madre? Porque yo no la veo. No las he visto. Pero además, ¿a quiénes fue que se le pagaron? Porque en los programas provinciales, regionales, en los programas locales, yo todavía no he visto un programa que tenga una publicidad del gobierno. Entonces yo quiero saber, ese presupuesto de comunicación muy abultado, por cierto, que se está manejando, ¿a quiénes es que se los están entregando? ¿A quiénes se los están pagando? ¿Quiénes se están beneficiando? Porque no es posible. Hace unas semanas atrás también hubo un escándalo por unos millones de pesos, creo que más de 1 millón de pesos que pagó también Milagro Germán a una persona, por concepto de publicidad, a una persona que no pasa de 500 seguidores en Instagram, que no tiene programa de televisión, no tiene programa en YouTube, no tiene programa en las que se transmitan a través de las redes, ni mucho menos radiales ni televisivos. Entonces son muchos los cuestionamientos que surgen en torno a las funciones o a la función de la directora de comunicaciones de la presidencia y de cómo se está manejando el presupuesto de publicidad, cómo se está destinando, cómo se está manejando, en fin. Hay que seguir investigando, hay que estar alerta, porque fíjense cómo se les regalaron 100 millones de pesos a los artistas, por un lado, por parte del Plan Social de la Presidencia. Ahora ya vemos las informaciones que acabo de ofrecer, según las declaraciones del senador, del vocero de la bancada del PLD, Iván Lorenzo, con el manejo de este dinero por parte de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Sin embargo, no hay dinero para los planes sociales y para otras necesidades que son prioritarias en este momento para la población. Sin contar con que este gobierno que tenemos fue un gran crítico sobre el derroche del dinero en temas de publicidad que se gastaba en la gestión anterior. Pero se gastaba mucho presupuesto y la publicidad se veía. Aunque todo lo que dijeran fuera mentira, pero la publicidad se veía. Pero es que ahora se está gastando mucho dinero en publicidad, la publicidad no se ve y no se sabe a quiénes es que se los están pagando. No se sabe. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Vamos a cambiar de tema, porque esas son cosas que a uno le molestan, le dan, y uno se ríe por no llorar. Así que vamos a cambiar de tema y vamos a referirnos a un tema que, aunque la ciudadanía no le está dando la importancia que amerita el tema y que requiere el problema, porque ese es un problema, es muy serio. Y yo quiero tomarme un momento para explicar algunas cosas en torno a eso, para alertar a la ciudadanía
y para que el que no tiene conocimiento de lo que son las relaciones internacionales y la importancia de los acuerdos internacionales, entonces preste atención y a partir de ahí entonces tomará la decisión de darle la importancia que requiere el gran problema que representan las intenciones del gobierno haitiano de desviar las aguas del río Masacre para beneficiar el territorio haitiano, sobre todo Juana Méndez, que es una provincia fronteriza. Yo quiero que Control Master, antes de profundizar sobre el tema, coloque la entrevista que se le hizo al presidente de la República y la pregunta que le hicieron en torno al tema para ver su respuesta, y a raíz de ahí entonces retornamos haciendo el análisis correspondiente referente a esto. De agua, Haití. ¿Se ha dialogado con el gobierno? ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a ese tema? No, lo que tengo entendido es que se ha dialogado con las instituciones pertinentes y en este tipo de situaciones nosotros se ejecutarán lo que son las leyes y los acuerdos internacionales en ese aspecto para que no perjudique a ninguna de las dos naciones. Pero lo que tengo entendido es que hay una posición abierta totalmente de dialogar del gobierno haitiano y nosotros también en ese aspecto, y estoy seguro que se buscará una solución que sea de conveniencia para ambas partes. Señoras y señores. Muy bien, ahí estuvieron las declaraciones de nuestro presidente respecto a las intenciones de Haití sobre la desviación del río Masacre o el río Dajabón, que es como originalmente se llama o oficialmente se llama. Esa actitud del presidente, primero voy a criticar la actitud del presidente y cómo se mostró a dar respuesta a las preguntas que se le realizaron respecto a este tema. Lo primero es que el presidente no respondió de manera correcta, pareció totalmente desinformado sobre el tema, porque si ustedes pudieron escuchar bien su respuesta, él siempre decía, tengo entendido que los organismos correspondientes se están dialogando respecto al tema. O sea, él no adoptó una posición de Estado al responder. Nunca dijo, no, el Estado dominicano opina esto, o la postura del Estado dominicano es aquella, o la postura del Estado dominicano y conforme lo establece el derecho internacional es esta o esta. Como lo debió haber hecho un estadista de verdad. No lo hizo. Una respuesta como ambigua, insegura, y demostró desinformación respecto al tema cuando respondió. Y eso no transmite ni seguridad ni confianza, señor presidente. No lo transmite. Pero lo más grave de este asunto es que autoridades haitianas se reúnan con autoridades dominicanas en un asunto de derecho internacional, para discutir un asunto de derecho internacional, involucrando incluso hasta gobernadores respecto a este tema, cuando ese es un tema tan delicado que si se va a tocar,
lo deben hacer los cancilleres, porque permítanme informarle lo siguiente, que ese río Masacre, como comúnmente se conoce, río Dajabón, eso es agua internacional. Esa es línea divisoria de la frontera. Y así lo establece el tratado firmado entre la República Dominicana y la República de Haití sobre delimitación de la frontera entre ambos países, firmado el 21 de enero de 1929. Y aquí tengo mi libro de todos los tratados internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana. Y en el artículo 1 de ese tratado establece lo siguiente sobre la línea fronteriza. Y dice que la línea entre la República Dominicana y la República de Haití, desembocadura del río Dajabón o Masacre en el Océano Atlántico, Bahía de Manzanillo al norte, y siguiendo el curso, escuchen bien, de este río hasta frente al poblado de Dajabón, según trazado hecho en 1901 por la Comisión Mixta Dominico-Haitiana para la aclaración de la línea fronteriza en el extremo norte. Dice que, en su numeral 2, que desde Dajabón, escuchen bien, siguiendo siempre, escuchen, el curso del río Dajabón hasta su confluencia con el arroyo Capotillo o Bernal, según los estudios de la misma comisión, los que se consideran anexados al tratado. Por lo que ese río indica línea fronteriza. En consecuencia, eso es agua internacional, línea divisoria fronteriza, donde de manera unilateral ninguno de los dos estados puede hacer uso de esas aguas ni obtener un beneficio exclusivo sobre la misma. Entonces, para hacer eso, se tendría que hacer un nuevo tratado o un nuevo convenio entre las dos naciones, que no lo puede hacer la gobernadora de Dajabón, ni lo pueden hacer los diplomáticos haitianos. Eso tienen que hacerlo los cancilleres en representación de sus gobiernos. Pero, más aún, vamos a invocar las normas internacionales, porque eso es lo que establece el tratado del 21 de enero de 1929, y que además de eso también hay un protocolo de revisión en 1936 de ese tratado. Pero vamos a lo que dice el Tribunal Permanente de Justicia sobre el derecho fluvial. Vamos a ver. ¿Qué dice el régimen jurídico internacional de los cursos de aguas? Dice que, como decía anteriormente, esto está regulado en el derecho internacional. En el caso nuestro, la frontera está delimitada, reitero, por el Tratado de Frontera de 1929 y el Protocolo de 1936. El río Masacre es parte de esa división, convirtiéndose en un río internacional bajo el régimen jurídico internacional. Pero ¿qué dice el Tribunal Permanente de Justicia? Y se lo voy a decir al señor presidente que está desinformado. Se lo voy a decir a los funcionarios de este gobierno, que parece que también andan muy desinformados, y también se lo quiero decir a los grupos pro-haitianos que hoy hicieron protesta precisamente para que la República Dominicana no se oponga a las intenciones de
de Haití, alegando de que Haití tiene derecho de hacer uso de esas aguas. Pues le voy a informar lo siguiente, que no lo digo yo, Jacqueline Hidalgo, no. Lo dice o lo dijo el Tribunal Permanente de Justicia, que al examinar, y lo dijo en 1929 precisamente, año en que se firmó el tratado fronterizo entre la República Dominicana y Haití, que al examinar los asuntos relacionados con el derecho fluvial, dijo que existe una comunidad de intereses entre los estados ribereños equivalente a una auténtica comunidad de derecho, cuyos rasgos esenciales son la perfecta igualdad entre todos los estados ribereños en el uso de todo el recorrido del río y la exclusión, escuchen bien, la exclusión de todo privilegio en favor de cualquiera de ellos. Privilegio que la República de Haití se quiere adjudicar. Partiendo de esta jurisprudencia, los ríos internacionales constituyen una perfecta comunidad de intereses donde ningún estado, aguas arriba o aguas abajo, puede pretender el uso exclusivo del recurso. Y así lo dice el Tribunal Permanente de Justicia. Y que debe existir una perfecta igualdad entre los estados ribereños y que debe quedar excluido el privilegio en favor de cualquiera de ellos. Entonces, Estados Unidos, Haití no puede pretender beneficiarse de ese recurso natural en perjuicio de la República Dominicana, que también tiene el mismo derecho. No puede. Y de hacerlo, entonces está provocando una afrenta a la República Dominicana. Miren, tengo un artículo aquí muy interesante que me lo envió un amigo que también lo publicó. Y él dice lo siguiente también en su artículo. Saludo a Freddy Ángel Castro, un excelente internacionalista también, que fue mi profesor. Dice que cuando en su artículo escribió lo siguiente, que la delimitación de los cursos de aguas internacionales fue tratada de manera multilateral por primera vez en el Congreso de 1815, cuando se consagró la libertad de navegación de los ríos internacionales, dando paso a la primera organización internacional en esta materia, la Comisión del Rin, que evolucionó a la Comisión de Navegación del Danubio. Y los jurisconsultos internacionales han abordado este tema con gran profundidad, como es el caso del pastor Ridruejo, quien nos dice que la cuestión reviste en nuestros días gran relevancia si se tiene en cuenta, de una parte, que el agua es un recurso natural tan importante como poco abundante, y de otra parte, que los usos señalados, a diferencia de la navegación, tienen carácter privativo. Si un Estado, escuchen de las consecuencias, si un Estado distrae caudales de aguas en su territorio, está privando a otro Estado ribereño de la utilización de esos caudales. Entonces, si Haití violenta el carácter privatista y restringido de los recursos de aguas internacionales, desconoce el Tratado de Delimitación Fronteriza, que, como dije y lo expliqué anteriormente, porque le leí íntegramente lo que dice el tratado, se trata de que la línea fronteriza sigue el curso del río hasta su desembocadura.
Es decir, el río es línea fronteriza. Entonces, al pretender distraer el curso del agua de este río en su propio provecho de manera exclusiva, desviándolo hacia un canal de riego interno en Juana Méndez, Haití trata de ejercer una soberanía absoluta sobre estas aguas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Simple, que de no temperar al llamado de nosotros como país para detener la desviación, entonces este sería un acto de inamistad declarado por parte de las autoridades haitianas hacia la República Dominicana. Eso sería una declaración de inamistad, literalmente. Y no se podría bajo ninguna circunstancia dejar pasar por alto. No tiene Haití ningún derecho de desviar las aguas del río Masacre, porque el derecho internacional no se lo permite, ni el acuerdo bilateral fronterizo entre la República Dominicana y Haití. Así que, ojo con esto, mucho cuidado. Al gobierno que se empantalone y que deje de estar dando respuestas ambivalentes cuando se le pregunte en torno al tema, que se documente, que se asesore y que adopte una posición respecto a este tema. Y esto no es un asunto de humanidad, esto es un asunto de derechos. Y sabemos que Haití tiene sus necesidades, pero Haití tiene que resolver su problema, reconociendo cuáles son sus problemas y tratando de buscarle solución. El gran problema con el tema del agua en Haití ha sido la desforestación. Ese ha sido el gran problema de Haití, porque ellos son depredadores de los recursos naturales. No tienen una cultura de preservación. Incluso han venido de este lado también a hacer la misma práctica. Y hoy ellos tienen grandes problemas de escasez de agua. Y lo quieren resolver violentando los acuerdos que ya se han establecido previamente entre las dos naciones. Y que además de eso son amparados por el derecho internacional. Entonces no podemos aceptar, porque si aceptamos algo así, estamos entonces condenados a entregarnos como nación, porque eso es un asunto de soberanía. Señores, vamos a nuestra pausa comercial y al regreso entonces estará con nosotros, como les prometí al inicio, la doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga, así que no se muevan. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Y ahora sí, con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga y además cirujana de cabeza y cuello, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y también egresada en su especialidad de otorrinolaringología del Hospital Salvador B. Gautier de Santo Domingo. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. Bienvenida a Visión RD. Muchas gracias, Jacqueline. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender contigo sobre esta especialidad que a ti te dicen, tienes que ir al otorrino, y tú dices, bueno, pero es que yo es porque tengo problemas de la nariz. Generalmente siempre cuando nos hablan de esa especialidad, nos vamos aquí a la nariz, pero eso abarca mucho.
Entonces es. vamos a hablar de qué tan amplia es esta especialidad, cuáles son todos los problemas de salud que trata la otorrinolaringología. Pues muy bien, como diste una breve introducción, nosotros nos encargamos de problemas de la nariz, pero también de problemas del oído, de la garganta y del cuello. Abarcamos tanto la parte clínica, que tiene que ver con la medicación y la terapia, como la parte quirúrgica, cuando hay que realizar algún procedimiento quirúrgico, también nosotros somos los encargados. Una de las causas más frecuentes de consultas son problemas de los oídos. Entonces siempre me gusta explicar a las personas que el oído se divide en 3 partes. Un oído externo, uno medio y uno interno. Entonces el oído externo, que va de la membrana timpánica hacia el exterior, en el que vemos la oreja, el canal auditivo, es en el que las personas pueden tener, por ejemplo, tapones de ceras impactados, que pueden tener cuerpos extraños que los niños a veces introducen, las otitis que provocan mucho dolor e inflamación de la parte externa del oído. Es muy frecuente. Y cuando en ocasiones esas personas que sufren de problemas de rinitis u obstrucción nasal o hipertrofia de adenoides, como vemos en algunos niños. En los niños es muy común el tema del adenoide. Es así. Porque como yo estoy esperando baby, Ay, tú sabes, felicidades. y yo sé que hay muchas mamás también que quizás son también primerizas, y esos son temas que siempre los vemos, que los niños que nacen con los problemas de adenoide. ¿Qué tanto puede complicarle la salud a un niño que tenga problemas de adenoide? ¿Y qué tan oportuno debe ser tratado el adenoide? Las complicaciones y lo oportuno que debe de ser tratado el adenoide, sobre todo en los niños. Y de no ser tratado el adenoide desde niño, ¿qué tanto le puede afectar de adulto? Muy bien. Entonces, lo primero es saber que las adenoides son un acúmulo de tejido linfoide, así como son las amígdalas. Es decir, es un tejido que Mira, tenemos... habla en términos llanos para que la gente entienda. Le voy a explicar, Porque no somos médicos. No, pero para que se me vayan familiarizando con los términos. Pues bien, eso quiere decir que es un sistema de defensa que tenemos detrás de la nariz y en la garganta para defendernos al inicio. Como bien los dices, tu bebecito que no está del todo formado va a ir aumentando sus defensas. Y mientras tanto, lo que la naturaleza inteligentemente nos dio fueron las adenoides y las amígdalas. Ahora, en algunos pacientes crece mucho, se inflama frecuentemente, que es cuando vienen los problemas de obstrucción nasal o aquí a nivel de la garganta hacen muchas crisis de amigdalitis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en los niños, sobre todo, que no saben respirar bien por la boca, se van a tupir frecuentemente, van a producir ronquidos en las noches, siempre van a estar respirando con la boquita abierta y luego se les infecta más la garganta y se hace como un círculo vicioso. Entonces, ese trastorno del sueño que podría provocarse por los ronquidos, porque no se oxigene adecuadamente el cerebro, pues entonces puede provocar problemas de desarrollo en los niños, tanto físico como psíquico. Problemas del habla, porque como popularmente diría, habla ñato el niño, porque tiene entonces una obstrucción a nivel de la vía respiratoria alta. Y también puede provocar problemas a la deglución, porque a veces como tiene todo el tiempo la boca abierta y se inflama de la garganta, pues también eso puede provocar problemas para alimentarse adecuadamente. Entonces es muy importante tratarlo, por lo que te digo, de que va entonces a no desarrollarse adecuadamente el niño y todas las repercusiones que eso tiene para una persona en crecimiento. Y que porque hablaste de la oxigenación del cuello, ¿verdad? Del cerebro. Del cerebro, pero ¿qué tanto afecta también a los pulmones el no respirar de manera adecuada? Okay. Porque eso me imagino que tendrá alguna repercusión. No solamente la parte pulmones. de no respirar, sino que los niños que tienen adenoides grandes, se produce cierto moco encima del adenoide que gotea frecuentemente hacia los pulmones. Entonces, se ha visto una asociación de las crisis asmáticas o de hipersensibilidad y hiperactividad bronquial en estos niños con goteo postnasal, es como se llama el término de ese moco que cae todo el tiempo por detrás de la garganta y que va hacia los pulmones y que luego crea una sensibilidad a que la persona puede desarrollar problemas pulmonares posteriormente. Por eso es importante tratarlo también.
Tú hablaste del tema de las adenoides y de las amígdalas y hablaste de eso como un mecanismo de defensa que la naturaleza no ha provisto en un principio de eso. Pero también el tema de la amigdalitis es muy común, no solamente en los niños, también en adultos. Y dicen, bueno, pero vamos a operar lo de las amígdalas, la vamos a sacar. Y la gente ve eso como tan normal. Pero ¿qué implicaciones tiene? Porque la gente dice, no pasa nada. Yo pienso que sí, porque si eso es como un filtro para tu defensa, debe de tener alguna repercusión. ¿Qué debemos hacer para tratar de evitar el desarrollo de las amigdalitis o para evitar la extracción de las amigdalitis y en qué nos afecta que nos extraigan las amigdalitis? Entonces, las amígdalas, digo. Las amígdalas, sí. Pues bien, es muy importante saber que son un sistema de defensa en los primeros años de vida. Es nuestro primer sistema de defensa. Pero luego, cuando uno va desarrollándose, entonces el cuerpo adquiere otros órganos que son los que van a realizar esa función, que son los principales. Pasan desde un segundo hasta un tercer plano. Por eso es que puedes conocer muchas personas que ya de adultos o de adolescentes, no necesariamente de pequeños, se hicieron una amigdalectomía o una resección de adenoides y están relativamente bien o mejor. Porque se supone que una persona que se va a operar es porque ya ha llevado todos los tratamientos necesarios para mejorar un problema, que es o que se está infectando frecuentemente o que sus amígdalas son tan grandes, pues que ya están provocando más problemas que beneficios al paciente. Cuando se llega a ese punto es cuando se decide operar, de manera que no es tan significativo la pérdida de estas. En la adultez. Hay una edad ya definida a partir de la cual se puede realizar esta cirugía. Depende de cuáles son los beneficios de la cirugía para el paciente. Porque podemos tener niñitos de 1 año que tienen las amígdalas tan grandes que literalmente no les pasa el aire. Entonces, cuando se sopesa todo el resto del cuerpo del niño, que ya se va desarrollando a que no respire, pues sabemos cuál es la respuesta. Entonces, es muy específico para cada paciente las indicaciones de la amigdalectomía. ¿Qué puede provocar la inflamación de las amígdalas? Eso, o sea, ¿cuáles son los principales patógenos, la llaman así, verdad, que provocan el agrandamiento o la inflamación de las amígdalas? Muy bien. El agrandamiento de por sí va a depender mucho de cada persona. No todo el mundo responde igual. Aunque se hagan infecciones frecuentes, verán personas que se le ponen más grandes, sobre todo niños, y ya otro tipo de niños o llegan a la adultez que aunque hayan hecho muchas infecciones no son tan grandes, porque eso depende de una respuesta. Pero sí bien es cierto que hay patógenos en su mayoría virales, que hay que reconocerlo, que se dice que hasta un 80% de los casos son virales, o están las amigdalitis bacterianas, que aunque son menos frecuentes, de un 15 a un 30%, son más severas. Son esas que necesitan antibióticos que hay que darle al paciente, que son lo que no permiten que durante esos días de enfermedad se desarrollen adecuadamente y hagan sus funciones básicas normales por todo el malestar que producen. Entonces, en esos casos hay que ser más agresivo con el tratamiento. Excelente, señores. La doctora va a estar participando en algunas ocasiones aquí en el programa, de manera que cuando ella tenga sus intervenciones aquí, lo vamos a anunciar con anticipación para que la gente envíe sus preguntas, su duda, y entonces la doctora pueda también responder para interactuar con ustedes, señores. Que nos falta todo el tema del oído, que es muy interesante. Sí, porque es muy amplio, porque también hablabas de las cirugías de cuello. No sé a qué tipo de cirugías tú te referías, porque aquí en el cuello, cuáles son todas las partes del cuello, ¿verdad? Sí. Que intervienen. Creo que nos quedan 2 minutos, sí, podemos aprovechar 2 minutos para que nos hable un poco de la composición del cuello. Muy bien. Entonces, en el cuello nosotros vamos a tener unos vasos importantes que de alguna manera hemos escuchado o visto por ahí en algún programa, que es la arteria carótida, la vena yugular, y tenemos los nervios que van a dar la movilización de los pulmones, ¿verdad? Que van a permitir que respiramos. Entonces, como vemos, son estructuras muy importantes. Pero tenemos otras conocidas, como es la glándula tiroides, que está aquí en el cuello, que también nosotros nos encargamos de tratarla. Tenemos ganglios, que sobre todo cuando las personas están
tienen alguna infección de la parte superior, se pueden inflamar, es frecuente verlo. O algo que llamamos quistes congénitos, que son como que durante el desarrollo, desde que estamos dentro de la barriguita, se quedan unos quistes que van creciendo a medida que la persona va también poniéndose mayor. Entonces, esas patologías nosotros las tratamos. Y las glándulas salivales también en ocasiones pueden alterarse y eso lo tratamos. Sobre todo las cuerdas vocales, que son las que nos permiten hablar, que a veces cuando la persona tiene ronquera, ay, me duele aquí, eso también lo tratamos nosotros los otorrinos. Eso está muy interesante. Lo que vamos a hacer es en que en las demás oportunidades vamos a escoger una parte del cuerpo para desglosar todo y ver cuáles, y entonces de esa manera la doctora nos dirá cuáles son las afecciones que amenazan esas partes y cuáles son los posibles tratamientos que también se deben de llevar. Exactamente. Así que, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la doctora Vanessa Pichardo por también dedicar su tiempo y compartir con todos ustedes de sus conocimientos. Ella está en el Instituto de Especialidades Médicas. Para quienes deseen consultar con ella, la pueden contactar ahí en el Instituto de Especialidades Médicas. Así que gracias y será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD.